Aleluya. Dios es bueno. Su misericordia es eterna y para siempre. ¿Usted está listo para continuar recibiendo más y más del Espíritu Santo de Dios? Levante esas manos al cielo, vamos a orar. Estamos felices de estar aquí en Texas, amén. Mueve esas manitas delante de su presencia. La mano derecha es importante. Cuando usted saluda con la mano derecha. La mano derecha tiene que ver con amistad. Si a usted lo invitan a un tribunal, a usted se le dice levante la mano derecha y jure. La mano derecha tiene que ver con juramento. La mano derecha tiene que ver con coinonía. Usted no come de la mano de un enemigo. Usted come de la mano de un hermano, de un familiar, de un amigo. Y la Biblia dice que Él es el Dios que te sostiene, que te toma por tu mano derecha. Cuando tú mueves tu mano derecha al cielo, hay algo que tú estás desatando en la atmósfera en adoración al Dios Todopoderoso. Tú eres mi amigo, como Abraham, como Moisés. Tú eres mi Dios, el Dios de pacto, mi Dios de juramento, el Dios de comunión, el Dios de coinonía, el Dios que me sostiene por la mano derecha. Así que con la mano derecha al cielo repite conmigo: Padre Todopoderoso, yo confieso una vez más que Jesucristo es mi Señor, mi libertador, mi redentor, mi sanador y el que volverá por mí. Háblame en esta tarde, que tu espíritu de inteligencia, tu espíritu de conocimiento, de sabiduría y de poder se manifiesten en mi vida para gloria de tu nombre. Amén. ¿Tienes fuerzas para aplaudirle una vez más al Rey? Alguien que grite conmigo: aleluya. Santo, digno, poderoso, fiel, leal, majestuoso, digno. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Voy a predicar un mensaje distinto al de esta mañana, para dejar más impartición y más recursos. Y quiero que vengas conmigo a Mateo, capítulo 18, verso 19. Mateo, capítulo 18, verso 19. Y vamos a ministrar bajo el tema rompiendo las barreras. Mateo 18, versículo 19. Mateo 18, 19. Dice la poderosísima palabra del Señor: otra vez os digo que si dos, alguien que diga conmigo dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Quiero que vayamos también a otra porción escritural. Mateo capítulo 10, versos 1 al 4. Mateo capítulo 10, versos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Me detengo un momento, este detalle es muy importante. Aquí hay un orden. Simón, llamado Pedro. Y aquí hay un y es que Dios nunca envía a alguien solo. Dios no cree en esto de, como decimos en Puerto Rico, llaneros solitarios. Dios es un Dios que trabaja en equipo. Y cuando escogió a esos primeros 12, voy a adelantarme un poco, no los envió en soledad, los envió en equipo, los envió de dos en dos. Por eso es un número par, 12.
Y cuando Judas Iscariote se ahorcó, el número quedó impar. Pero hubo una preocupación en el apóstol Pedro. Y la preocupación del apóstol Pedro no fue solamente de que ahora el Espíritu Santo de Dios prometido por Jesús iba a llegar e iba a encontrar a un equipo de trabajo incompleto, sino que también le preocupó que el número era impar. Vas a entender en los próximos minutos. Había un equipo donde uno de ellos estaba solo, perdió a su compañero de trabajo. Y el apóstol Pedro dijo: tenemos que ocupar el lugar inmediatamente. No podemos dejar el espacio vacío. Todos sabemos que el mismo Jesús escogió personalmente al apóstol Pablo, pero mientras el apóstol Pablo se cae al suelo, mientras el apóstol Pablo le dice a Jesús que sí, que está disponible para servirle a él, mientras el apóstol Pablo queda ciego, mientras el apóstol Pablo llega hasta donde está Ananías, mientras Ananías le impone las manos y lo discipula, mientras el apóstol Pablo es preparado, había uno llamado Matías que estuvo caminando con Jesús los 3 años y medio de ministerio. Cuando todos fueron invitados a subir a la embarcación, él no fue invitado, pero estuvo allí. Todos llegaron en la barca y él llegó a pies, pero llegó y estuvo allí. En la celebración de la Pascua, él tampoco fue invitado, pero estuvo allí. Caminó con Jesús en lealtad, en fidelidad. Y cuando Jesús murió, él estuvo allí. Por lo tanto, el apóstol Pedro oró al Dios Todopoderoso: tú que conoces los corazones, dinos quién debe ocupar el lugar vacío. Y el lugar vacío lo ocupó Matías. Antes de seguir leyendo, otro paréntesis, por favor. Pero esto es bajito, bajito para este lado, porque sé que tenemos audiencia a través de las redes sociales y posiblemente un pastor general esté llorando porque el guitarrista se le fue. Ocupa el espacio vacío inmediatamente. Hay un Matías que debes colocar allí. Es lo que llega Pablo: que se me fue el ujier. Sécate las lágrimas y no llores más al ujier. Hay un Matías esperando por ocupar ese espacio vacío. Es que el líder de jóvenes ya no quiere liderar. Cálmate, mi corazón, sécate las lágrimas. Hay uno, solamente mira hacia el lado, que siempre ha estado sirviendo sin posición, sin ungimiento, sin credenciales, sin reconocimiento, sin certificado, sin nada. Asegúrate de ocupar el espacio vacío. Ay, tengo deseos de predicar en esta tarde. Y esas personas que creen que pueden fallar, que pueden ahorcarse, que pueden dejar los espacios vacíos y pensar que nosotros como ministros no vamos a hacer nada. Bueno, ya que es mi último mensaje, aquí lo voy a lanzar. Apodérate y aprieta bien el llamado, el ministerio, la posición que Dios te ha dado, porque si sueltas, el próximo domingo aquí habrá un Matías ocupando tu lugar. Ahora bien, cierro paréntesis y continuamos leyendo. Jesús escogió un número par en acuerdo con el Padre, y fueron de 2 en 2 y con un estricto orden. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, punto y coma. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, punto y coma. Felipe, Bartolomé, Tomás el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ya en esta introducción, usted tiene que estar claro que Dios no trabaja de forma individual cuando se trata del ministerio. Que Dios quiere
una iglesia que aprenda a trabajar en equipo de trabajo. Y que el Dios Todopoderoso también desea que usted acepte la persona que Él coloca a su lado para que haga equipo de trabajo. No siempre te va a caer bien la persona que Dios ha determinado que esté contigo. Y algo más en esta breve introducción usted ya tiene que entender. Y es que primero Pedro y luego los demás. Hay una posición en el reino, una posición que Dios nos da. Y tenemos que enamorarnos de la posición, del número, de la unción, del llamado que Dios nos da, sin querer usurpar el lugar de otro. Apóstol Marlene, pero ¿de qué usted nos está hablando? ¿De qué nos va a hablar en esta hora? Cuando el Padre Eterno toma la decisión de crear el primer equipo de trabajo, cuando estaba Él ya llevando a cabo la ejecución del plan para destruir el reino de las tinieblas, escogió a los primeros. Escogió a los primeros 12. Y estos primeros 12 fueron entregados a Jesús. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que Jesús estuvo de vigilia en la presencia del Padre Eterno para ponerse de acuerdo con el Padre Eterno, obviamente obedecer con los primeros 12. Yo tengo una observación personal. Jesús siempre fue obediente a los deseos del Padre Eterno, pero yo creo que toda una noche, toda una madrugada para 12 hombres tratándose de Jesús es demasiado. Es demasiado. Así que aquí hubo una conversación. Aquí hubo una negociación. De esas negociaciones que casi todos los pastores tenemos con el Dios Todopoderoso. Señor, ¿y qué te parece si tú me entregas a fulano de tal para este ministerio? Yo te prometo discipularlo. Yo te prometo cuidarlo. Y ahí está el Dios Todopoderoso siempre con su sonrisa. ¿En serio lo quieres en tu equipo de trabajo? Mira que yo conozco el final desde el principio. Sí, Señor. Bueno, los primeros 12, 11 galileos y un judío. Un solo judío. Y no se olvide que nuestro Dios es judío. Uno de la tribu de Judá. Uno. Qué interesante. 11 galileos, básicamente distantes de Jesús, pero uno era su mejor amigo. Uno creció con él. Uno lo conoció desde niño. Con ese uno Jesús jugó. A ese uno Jesús seguramente le contó secretos. Y de forma interesante, 11 galileos y un judío. Más interesante aún, luego que fue escogido con los primeros 12, era quien dirigía las reuniones. Era el hombre de confianza de Jesús. Era el que hablaba de reino. Era el que hablaba de que Jesús iba a ser el próximo rey. También decía cosas raras, como por ejemplo, pensaba en derrocar el gobierno actual. Tanta y tanta confianza que Jesús le dio el cargo de tesorero. El mejor amigo de Jesús, Judas Iscariote. En esta unción preciosa que estoy sintiendo, en este bello atardecer, a veces queremos a nuestro lado gente que amamos. A veces queremos en el ministerio, en nuestra asignación divina, gente que conocemos, gente que nos conoce, pero no necesariamente esa persona que tú quieres a tu lado es la que Dios ha determinado que esté a tu lado. Puede ser el que te cause tanto dolor, precisamente por la familiaridad, porque este espíritu de familiaridad es maldito. Maldito. Estamos hoy en domingo pastoral. Voy a seguir predicando, voy a seguir ministrando, pero el día en que usted se acerca a su pastor sin decirle pastor,
el día que usted se sienta demasiado familiar, le voy a dar un consejo pastoral. Sepárese un poco antes que Dios le diga a su Moisés: da un paso al frente y sepárate. Cierro paréntesis y continúo. 11 galileos y un judío. Y ahora Jesús comienza una labor con ellos, la labor de darle la identidad correcta. De hecho, Jesús es experto cambiando nombres. Comenzó Jesús a cambiarle los nombres a algunos de ellos. Dice la palabra del Señor que le dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad, y para sanar toda dolencia. Y ahí están sus nombres. Permítame entonces los próximos minutos hablarte de quiénes son ellos y los nombres de cada uno de ellos. El primero llamado por Jesús es Pedro. Pedro significa roca, roca firme. Sin embargo, su nombre primero no era ese. Su nombre era Simón. Y Simón significa caña llevada por el viento. Por eso vemos que Simón cedía a la presión de grupo. Si el viento fuerte venía del lado derecho, Simón doblaba hacia el lado izquierdo. Si el problema, la adversidad, la tentación venía fuerte del lado izquierdo, Simón doblaba al lado derecho, cambiaba de opinión. Tantas veces, tantos errores que cometió, pero el Dios Todopoderoso le cambió el nombre. Ya no te llamarás Simón, te llamaré Pedro. Y Pedro en griego es la palabra Petros, que quiere decir piedra. Pedro también representa algo. Pedro es el hombre de la revelación. Pedro fue aquel que cuando Jesús resucitado se presentó en 1 Corintios frente a aproximadamente 500 hermanos, y Jesús tomó una llave en su mano y Jesús dijo: todo poder me ha sido entregado en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Fue Pedro el que se puso de pies, y fue Pedro el que arrebató la llave. Pedro entendió la herencia espiritual que se le había concedido. Pedro el hombre de la revelación. Otro ejemplo, tenemos a Pedro en Cesarea de Filipo. Y en Cesarea de Filipo dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Pero la palabra del Señor no nos deja con la duda de por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí porque la gente no sabía quién era Él. Y esto es un principio de reino. Cuando alguien no reconoce quién es Él, se descualifica para recibir lo que Él puede hacer por él. Si tú no reconoces el quién, no vas a recibir el qué. Lo voy a repetir otra vez. Si tú no reconoces el quién, no vas a recibir el qué. Si mis hijas no me reconocen a mí como su mamá, no reconocen quién soy yo. Para ellas, créame que no van a recibir lo que Dios puede hacer por ellas a través de mi vida. Alguien más tiene que escucharlo en esta hora. Es un principio de reino. El que no reconoce el quién jamás va a recibir el qué. Por eso, cada vez que usted reconoce y usted dice: tú eres mi sanador, te estás cualificando para recibir la salud que Él puede darte. Cada vez que tú dices: tú eres mi Yahweh Jireh, el Dios que me prospera, estás activando algo en el corazón del Dios Todopoderoso. Estás activando el dador que Él es Él para tu vida. Lo voy a repetir una vez más en esta tarde. Alguien tiene que ser bendecido con esto. Cuando tú reconoces el quién, te cualificas para recibir el qué. Es por eso que en Cesarea de Filipo, Jesús, que no puede fluir en los milagros que Él quiere, no por Él sino por ellos, dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién? Bueno, unos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que. Otros dicen que. Otros dicen que. Y Jesús se da cuenta que todo el mundo se equivoca. Última vez que lo quiero repetir. Si no reconoces el quién, no recibes el qué. Y ahora Jesús le dice a sus íntimos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se levantó Pedro: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le habló también: tú eres Pedro, bienaventurado eres. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¡Qué momento glorioso! Las puertas del Hades, dijo Jesús, no podrán prevalecer contra la iglesia. Paréntesis dentro del paréntesis para ir avanzando. Allá en Cesarea de Filipo, allá en Israel, hay un lugar que se llama el Hades. Es una puerta enorme, como una cueva. La puerta se llama el Hades. Y dentro es un templo, el templo del dios Pan. De esa palabra pan viene pánico, pandemonium, el dios Pan. Y Jesús estaba parado allí. Y cuando Jesús dijo: y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia, Jesús está diciendo: no hay pánico, no hay intimidación, no hay miedo que pueda ser efectivo en contra de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edifico mi iglesia, y no hay miedo que te pueda detener. Bendito Dios. Cierro paréntesis, regreso al paréntesis anterior. Pedro es revelación. Cierro paréntesis y regreso a mi línea original. Pedro es revelación, Pedro es fundamento, Pedro es firmeza, Pedro es llave. Ahora el segundo es Andrés. Andrés, acabo de leer, es el hermano natural de Pedro. Y Pedro llegó a su primera congregación con Jesús, pero Andrés no. Andrés ya tenía pastor. Andrés se congregaba con el profeta Juan, con Juan Bautista. Así que en todos los ministerios, y este no es una excepción, siempre van a haber personas que nunca han estado en otro lugar y Dios los trae. Pero siempre van a haber personas que Dios les ha permitido ser parte de otras congregaciones, tener otros pastores, hasta que Dios dice: allá tu tiempo terminó, ahora vienes para cielos abiertos, para otra etapa de tu vida. ¿Dónde están los Andrés que Dios ha traído a casa? Bendito Jesús. Eso es, levántale la mano. Así que el primer pastor de Andrés no fue Jesús. El primer pastor de Andrés fue el profeta Juan. Así que Andrés ya venía bautizado. Andrés ya venía con una palabra. Andrés venía con experiencia. Andrés venía con cierta madurez. Por lo tanto, Andrés significa como un seniority, experiencia, madurez, cierta madurez. Andrés, su nombre significa varonil. Es la palabra griega para hombre, es decir, antropos. El tercero que Jesús llamó es Jacobo. Y Jacobo es hermano natural de un hombre llamado Juan. Su nombre en griego es Jacobos. En realidad es un nombre hebreo, Jacob. ¿Y sabe lo que significa? Sujetador de calcañares. ¿Cuántos conocen la historia de Esaú y de Jacob? Jacob el guerrero, Jacob el sujetador de calcañares. Así que Jacob tiene que ver con guerra, tiene que ver con fuerza. Podemos relacionar a Jacob, si hablamos de guerra espiritual, con clamor, con ayuno, con intercesión. Y note por favor que cada uno de ellos carga una gloria distinta. Pedro, la revelación. Andrés tiene la experiencia. Jacobo es un guerrero. Y Jacobo tampoco caminaba solo. La orden del cielo fue: caminas con Juan. ¿Y sabe lo que significa Juan? El nombre de Juan significa bondad. El nombre de Juan significa misericordia. Eso significa Juan. Al principio, junto a Jacobo, a ellos dos se le conocían como los hijos del trueno. Son los hijos de Salomé. Y un día, cuando ellos vieron que no se aceptaba el ministerio de Jesús, estos dos muchachos le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Y Jesús los mira raro
A pesar de la persecución que está sintiendo, a pesar del posible dolor y la poca aceptación que está sintiendo, Jesús le dice a los hijos del trueno: ¿de qué espíritu son ustedes? ¿De qué espíritu? Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Jesús es toda una universidad. Jesús está diciendo lo siguiente: yo vine para reconciliar lo de arriba con lo de abajo, y ustedes me piden permiso para orar para que lo de arriba destruya a lo de abajo. En serio, ¿de qué espíritu son ustedes? Pero poco a poco fueron aprendiendo. De hecho, vemos a Juan al final de sus días, el único que no murió de forma trágica. Porque Judas ahorcado, a un Pablo decapitado, Pedro crucificado, con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba. Todos murieron como mártires. Juan experimentó aceite hirviendo y nada malo le aconteció. Juan fue desterrado para que se muriera en la isla de Patmos. Y cuando lo fueron a ver, pensaron encontrar su cuerpo muerto, quizás sus huesos. Lo encontraron completamente renovado, rejuvenecido, con unos papiros debajo del brazo, las cartas para las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Alguien está entendiendo? Pero su mensaje era distinto. Esto es una universidad para todos nosotros. Su mensaje era: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Juan es amor, Juan es bondad, Juan es misericordioso. En griego significa Dios es misericordioso. Pero vamos avanzando en esta hora. Vamos, inhale, exhale. El próximo es Felipe. Y Felipe es evangelista. Cuando usted busca la palabra del Señor, en griego es Filipos y significa amante de los caballos. Caballos tiene que ver con soportar carga, tiene que ver también con velocidad. Cuando usted lee, lo busca de asignación, Hechos capítulo 21 versículo 8, dice la palabra del Señor que fue un gran evangelista. Pero por más fuerza, por más ligereza que tenía, por más ganador de almas que fuera, no podía caminar solo. Jesús dijo: vas a caminar con Bartolomé. ¿Y qué significa el nombre de Bartolomé? A veces también llamado Natanael, paréntesis. Los nombres son importantes. Sobre todo estos nombres que tienen él, como Elías, como Eliseo. Adquiere una Biblia que tenga todos los nombres originales de los personajes. Todos esos él, como Gabriel, como Miguel. Todo eso de él carga una gloria particular. Porque esto es un principio del reino. El nombre del Padre tiene que estar incrustado en el nombre del Hijo. Él es Elohim. Por eso los ángeles del cielo todos tienen el sello de él. Gabriel, el portador del mensaje de él, Elohim. Miguel, el que dirige las batallas de él, de Elohim. Antes había uno llamado Luzbel, el portador de la gloria de él, el adorador Luzbel. El nombre del Padre tiene que estar incrustado en el nombre del Hijo. Por eso en hebreo es Yahweh, y su hijo es Yahshua, y la gran ciudad es Jerusalén. Pero si colocamos las consonantes, como nosotros hacemos en español en la mayoría de las Biblias, es Jehová, y su hijo es Jesús, y la gran ciudad de la
cual tú tienes pasaporte se llama la nueva Jerusalén. El nombre del Padre está incrustado en el nombre del Hijo, Luzbel, el portador de la gloria de Él. Tan pronto se encuentra iniquidad y rebelión en Él, lo primero que ocurrió fue que se le quitó el nombre. Ya no es Luzbel, ahora es adversario, ahora es Satanás. Una última vez, porque el nombre del Padre tiene que estar incrustado en el nombre del Hijo. Por eso nosotros vemos al Padre eterno cambiando nombres. La H en hebreo significa Espíritu de Dios. Por eso era Abraham sin H. Y Abraham sin H tuvo intimidad sexual con su sierva, con Agar. Abraham sin H engendró a Ismael. Pero ahora el Dios eterno, el Padre, tomó de su H, de su espíritu, y la colocó en Abraham. Y ya no es Abraham, es Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Abraham se unió a Sara y la embarazó. Abraham es el padre de Isaac. Abraham no es el mismo que Abraham. Y lo mismo le hizo a Sarai. El nombre es lindo, princesa de Dios. Pero Sarai era manipuladora. Pero Sarai fue la que convenció a Abraham para que se uniera a Agar, para que entonces se cumpliera una profecía de que Abraham iba a ser papá. Esa Sarai era una mujer siempre entristecida. Sarai no sabía esperar el tiempo de Dios, hasta que un día el Eterno sacó su H, se la colocó a Sarai, y ahora ella es Sara con H. Y Sara es la que aparece en el pabellón de la fe, que registra la carta a los hebreos. Y por la fe, no Sarai, por la fe la misma Sara recibió fuerzas para dar a luz aún fuera del tiempo. No fue Sarai, fue Sara la que estuvo amamantando a los 90 años de edad. No fue Sarai, fue Sara, la madre de Isaac. Permite que Dios te nombre como Él quiere nombrarte en esta hora, porque hay poder en el nombre. Amén. Así que si usted gusta, sin miedo ninguno, me puede decir Maharly con H. Rápido, para cerrar paréntesis. Nuestra hija mayor es Débora con H. La segunda es Victoria Esther con H. Y la tercera es Daniela. Andrea ya tiene seniority. Daniela con él, de Elohim. Vamos, ¿está bien? Cierro paréntesis y continuamos. Bartolomé, su nombre real es Natanael. ¿Y sabe lo que significa? Regalo de Dios. Vamos avanzando. Luego llamaron a Mateo. Mateo es una romanización griega de un nombre hebreo, y el nombre hebreo es Matatías. Mateo significa el regalo de Dios. Paréntesis, quizás uno de los últimos. Hoy estoy haciendo muchos paréntesis en esta tarde. ¿Recuerdan a el Rey León? Hakuna Matata. Matatías, regalo de Dios, Mateo. Tomás, llamado Dídimo. El nombre Tomás viene de la palabra aramea teoma. ¿Y sabe lo que significa? Gemelos, doble. Luego Simón. Aquí la Biblia dice Simón, llamado el cananista. Y ya le dije lo que significa Simón. Ahora, al primer Simón, por su posición, se le cambió el nombre a Pedro. Pero ya en este lugar se dejó así a Simón. Así que caña llevada por el viento, vamos a llamarle flexible. Luego Tadeo, es Judas, Judas Tadeo. Y Judas significa alabanza. Y este Judas Tadeo, tengo que hacer este paréntesis, es medio hermano de Jesús. Es hijo de María y de José. Entre los 12 había un medio hermano de Jesús. Ahora, sigamos avanzando rapidito. Y el último Judas, Judas Iscariote, de quien ya conversé unos segundos. Vamos a decir solamente el que traicionó a Jesús. Vamos, dígale a alguien cercano a usted en esta tarde, de dos en dos. Dile, de dos en dos.
De dos en dos. Una vez más, de dos en dos. ¿Listo? Entonces, Pedro y Andrés. Pedro, tú eres revelación. Pedro, tú eres maravilloso. Pero Pedro, tú no puedes caminar solo en esta vida. Tú no puedes caminar solo en el ministerio. Porque mucha revelación y mucha revelación sin experiencia y sin madurez se convierte en falsa doctrina. Por lo tanto, Pedro, tú no puedes caminar solo. Andrés, tú tampoco puedes caminar solo. Es verdad que tienes experiencia. Es verdad que ya sabes cómo se hacen las cosas. Es verdad que tienes cierta madurez. Pero tú solo no puedes caminar en esta vida. Porque hemos conocido ministros que dicen: tengo 30 años de experiencia. Y cuando nos sentamos con ellos a intentar aprender, nos damos cuenta que no tienen 30 años de experiencia. Tienen un año de experiencia repetido 30 veces. Por lo tanto, Andrés, tú no puedes caminar solo. Si tú sigues caminando solo, Andrés, te vas a convertir en un religioso. Experiencia y madurez sin revelación es igual a religiosidad. Por lo tanto, este es el equipo de trabajo. Revelación necesita experiencia y madurez. Experiencia y madurez, tú necesitas revelación. De esa manera, con este equipo, con Pedro y con Andrés, acabamos con las falsas doctrinas y acabamos con la religiosidad también. Pedro, no te separes de Andrés, y Andrés, no te separes de Pedro. ¡Hola! Primer equipo de trabajo, Pedro y Andrés. Segundo equipo de trabajo, Juan. Tú tienes que caminar con Jacobo. Jacobo, tú eres guerrero. Jacobo, tú eres fuerte. Jacobo, tú sabes de ayuno. Tú sabes de oración. Jacobo, tú eres colérico. Tú eres de fuerte carácter. Jacobo, tú no toleras la falta de pureza. Jacobo, a ti te ofende que manchen la santidad y la reputación del Eterno. Jacobo, tú te sientes mal cuando alguien peca y tú quieres acabar con él. Jacobo, tú no puedes ser pastor. Jacobo, porque tú eres el que envía a todo el mundo al infierno. Jacobo es el que dice: el diablo te va a llevar. Jacobo es el que dice: aquí tú no subes, aquí tú no tocas, aquí tú no cantas. Voy a acabar contigo. Jacobo, tú eres bueno, pero tú no puedes caminar solo. Tú necesitas a Juan. Juan es bondad. Juan es amor. Juan es misericordia. Pero Juan, tú tampoco puedes caminar solo. Porque Juan es el que ve a un endemoniado y los demonios hablan y los demonios dicen: no me saques de aquí. Y Juan dice: bendito, ¿quieres aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador? Juan es el que viene una persona sorprendida en el acto de adulterio y Juan dice: eso no se hace. ¿Te arrepentiste? Ya, sigue cantando, sigue tocando, que no pasó nada. Dios es amor, Él es misericordia. Juan, si tú sigues así vas a terminar siendo un liberal. Juan, tú necesitas a Jacobo, porque Jacobo es guerra, es poder, es ayuno y es oración. Pero Jacobo, chico, tú tienes que tener más amor, más bondad, más misericordia, porque tienes que entender que Dios aborrece al pecado, pero sigue amando al pecador. Hola, ¿dónde está la iglesia? Cielos abiertos en esta tarde. Bendito Dios. Así que Juan, no te separes de Jacobo. Jacobo, no te separes de Juan. Pedro, no te separes de Andrés. Andrés, no te separes de Pedro. Dos equipos de trabajo. Vamos al tercero. Pero mírame acá, corazón, porque quiero que lo visualices en este bello atardecer, vertical y horizontal. Allí vamos con los equipos de trabajo. Pero voy contigo.
A este reino se entra primero, Pedro, por revelación. Después que tú entras al reino por revelación, Andrés, madurez y experiencia. Después que tú tienes cierta madurez y cierta experiencia, nos vamos con el número 3. Tienes que ser un guerrero. Aprende a orar, aprende a ayunar, aprende a clamar, aprende a interceder. Y cuando tú aprendas eso, camina al punto número 4. El punto número 4 es: desarrolla más amor, más bondad y más misericordia por la gente. ¿Sabes por qué? Porque por ahí viene el número 5. Y el número 5 es Felipe. Y Felipe significa evangelismo. Salir afuera a ganar muchas vidas para Jesucristo. Pero tú no puedes llegar al número 5 si no has pasado por el número 1. No puedes ir sin revelación. No puedes ir sin experiencia. No puedes ir si no sabes orar ni ayunar. Y no puedes ir si no amas a la gente. Para llegar al número 5 necesitas pasar primero Pedro, segundo Andrés, luego Jacobo, luego Juan y luego Felipe. Dale un aplauso a Dios. Bendito Jesús. Es el fundamento del reino. El fundamento del reino. Aleluya. Felipe es evangelista, pero Felipe no puede caminar solo. Felipe, tú eres maravilloso. Felipe, tienes un mensaje evangelístico precioso. Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta. El que te salvó te sanó. Pero Felipe, tú no puedes caminar solo. Tu mensaje está lindo, pero si a ese mensaje tú no le añades dones del Espíritu Santo, esto es vana palabrería. Porque Felipe, ¿de qué te sirve decir que Cristo salva y nadie se salva? ¿De qué te sirve decir que Cristo sana y nadie se sana? Felipe, ¿de qué te sirve decir que Cristo liberta y los endemoniados se van endemoniados? Felipe, tú tienes el mensaje. Felipe, tú tienes la palabra, pero tú no puedes caminar solo, porque a ese lindo mensaje le falta algo. Le falta Bartolomé. Le faltan dones del Espíritu Santo. Que cuando tú hables de salvación, alguien pase arrepentido para convertirse. Que cuando tú hables de salud, mínimo se vayan los dolores de cabeza. Hola. Que cuando tú hables de liberación, los endemoniados se revuelquen. De eso estamos hablando. De que cuando tú dices Dios habla, que haya una palabra certera para alguien. Bartolomé es regalo de Dios, dones del Espíritu Santo. Pero Bartolomé, tú no puedes caminar solo. ¿Por qué? ¿En serio? Paralíticos levantándose sin el mensaje de Cristo, su sangre, su redención, sin cruz. Eso yo lo vi, porque yo fui católica apostólica puertorriqueña. Y yo vi sanidades, y yo vi milagros, y yo vi lo sobrenatural, sin mencionar el nombre de Jesús, sin mencionar la cruz ni el poder de su sangre. Bartolomé, cuidado con la magia. Cuidado con la hechicería, Bartolomé. Cuidado con la adivinación, Bartolomé. Cuidado. Cuidado con querer experimentar lo sobrenatural, pero no en el nombre de Jesús. Bartolomé, tú no puedes caminar solo. Tú necesitas a Felipe. Bartolomé sin Felipe es pura brujería. Bartolomé sin Felipe es pura hechicería. Es pura idolatría. Así que Felipe, necesitas a Bartolomé. Y Felipe, tú solo eres pura palabrería.
sin evidencia de poder. El apóstol Pablo decía: yo no vine aquí con palabras persuasivas, yo vine aquí con palabras y con poder de Dios. Aleluya. Mírame, mi amor, mírame. ¿Tú quieres ver milagros? ¿Tú quieres ver sanidades? Mírame. Primero Pedro, revelación. Segundo, plántate y siémbrate. Necesitas cierta experiencia. Tercero, sé un guerrero. Ora, clama, intercede, ayuna. Cuarto, ama a la gente. Tienes que aprender a amar a la gente. 5, que tu corazón sea ganar vidas para Jesús. Sea un Felipe. 6, entonces estás listo para que lo sobrenatural comience a manifestarse en tu vida. ¿Alguien está interesado en milagros? ¿Alguien está interesado en que Dios use sus manos para sanar enfermos? Vamos, este es el momento para que lo digas. Padre, aquí están mis manos. Aquí están mis manos, úsalas para sanar enfermos. Padre Todopoderoso, aquí está mi voz. Úsala para llevar tu mensaje y ganar vidas. Que mi voz sea escuchada por aquellos que lo necesitan. Padre, aquí está mi corazón, latiendo fuerte para amar a otros. Padre, aquí están mis pies. Heme aquí, envíame a mí. Yo voy hasta donde tú digas. Yo voy a donde tú quieras. Aquí estoy yo. Aquí está mi cerebro. Aquí, Señor, para que me añadas inteligencia, conocimiento. Mi cerebro es espiritual. Alguien que pueda pedírselo al Dios Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú me has sellado, pero Espíritu Santo de Dios, poséeme. Poséeme, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero hablar lo que tú hablarías. Yo quiero caminar por donde tú caminarías. Yo quiero tocar lo que tú tocarías. Espíritu Santo de Dios, ven y poséeme. Aleluya. Primero Pedro, luego Andrés, luego Jacobo, luego Juan, luego Felipe, luego Bartolomé. En ese orden. Mírame acá, mi corazón, mírame acá. Dios te ha dado un número. Dios te ha dado un lugar. Dios te ha dado un ministerio. Él tiene preparado una posición para ti. No es el mismo número, ni el mismo lugar, ni la misma posición de la persona que está sentada a tu lado. Tú eres único. Tú eres tan especial. Tienes lo que otros no tienen. Y otros tienen lo que tú no tienes. Vamos, inhala, inhala, inhala. Exhala. ¿Estás listo ya para escuchar esto? Si Dios te ha llamado para ser un maravilloso 5, sé un excelentísimo número 5. No pretendas ser el número 1, porque vas a abandonar un excelente 5 para convertirte en un mediocre número 1. Si este aplauso es para el Rey, déselo con todas sus fuerzas. Vamos, denle ese aplauso a Dios y dígalo: hoy me enamoro de mi unción. Hoy me enamoro de mi gracia. Hoy me enamoro de mi posición. Hoy me enamoro de mi llamado. Hoy decido no soltar, jamás soltar aquello que Dios me dio. Hoy decido no envidiar la unción de otro. Hoy decido no tratar de imitar la gloria del otro, porque yo soy único. Dígalo: yo soy único. Yo tengo mi asignación divina. Yo soy único. Está bien. Hay una gloria de Dios maravillosa en esta hora. Hay una unción poderosa en esta hora. Tomás es el próximo. Y Tomás tampoco camina solo. Este es el cuarto equipo de trabajo. Tomás tiene que caminar con Mateo el publicano, porque Tomás significa lo doble. Tomás significa gemelos. Y después de haber pasado por Pedro, por Andrés, por Jacobo, por Juan, por Felipe, por Bartolomé, vamos al número 7.
Y 7 es perfección. Ya en el punto número 7 se supone que ahora, como en los juegos, mis hijos, como en los juegos estos electrónicos de nuestros hijos, se supone que toques el botón de ganador. ¡Ting! Doble revelación, doble amor, doble experiencia, doble ayuno, vamos, doble oración, doble en guerra espiritual. Tomás significa lo doble. Cuando tú pisas el número 7, significa que lo doble tiene que manifestarse en tu vida. Si fluiste en algún milagro, el doble de milagros. Si fluiste en algún mensaje, el doble de mejor mensaje. Fluiste en conocimiento, el doble de ese conocimiento. No te puedes quedar igual. Tomás significa gemelos. Tomás significa lo doble. ¿Cuántos desean lo doble? Y Mateo, Matatías, regalo de Dios. Mateo significa dones del Espíritu Santo. Lo doble de los regalos que Dios te ha concedido. Porque Dios te da un talento. Dios te da cierta unción. Dios te da una medida de fe. Pero que eso se multiplique depende de ti. Pisa el número 7, pisa el número 8. Próximo equipo de trabajo, el quinto, y son 6. Jacobo, hijo de Alfeo, junto con Judas Tadeo. Aquí tenemos un segundo Jacobo. Y este segundo Jacobo significa exactamente lo mismo. Guerra espiritual. Parece que la oración es importante. Parece que el ayuno es importante. Parece que el clamor, la intercesión y la guerra son importantes. Hay un segundo Jacobo. Pero este Jacobo ahora ya no está caminando con Juan. Ahora este Jacobo camina con Judas Tadeo. Y Judas Tadeo significa alabanza. Porque si tú vas a hacer guerra espiritual, esto tiene que dejar resultados. Y los resultados tienen que ser darle alabanza al Dios del cielo. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Yo tengo que tener resultados. Si voy a orar, si voy a clamar, si voy a ayunar, si voy a interceder, si voy a hacer guerra, todo esto tiene que redundar en éxito. Jamás redundará en fracaso. Y todo esto tiene que ser para darle Judas alabanza al Dios Todopoderoso. Amén. Judá es alabanza. Judá está también íntimamente relacionado con adoración. Rey de los judíos, rey de los adoradores. Y el último equipo de trabajo no funcionó. Porque no todo equipo de trabajo funciona. No por Dios, sino por la gente. Tengo 25 años de ministerio. 22 he pastoreado en una ciudad llamada Ponce, Puerto Rico. Ahora, en todos estos años, sobre todo en estos 22, y llevamos 18 en el ministerio apostólico, ha habido gente que Dios ha traído a mi vida y que yo sé que ha sido Dios quien los ha traído a mi vida. Pero hoy confieso públicamente que algunas de esas personas se han retirado de mi lado por tonterías. Algunas de ellas, confieso públicamente, que las he llorado. Otras, por razones más serias, no han permanecido. Mírame acá mi corazón. Personas con unos llamados impresionantes. Personas que yo estuve dispuesta a ayudarlas, a educarlas, a abrazarlas en el ministerio. Pero hoy no están. Porque no funcionó la relación. Porque ellos cortaron. Yo nunca me he divorciado de nadie. Pero de mí, gente se ha divorciado. Gente se ha divorciado. El cementerio está lleno de libros sin escribir. El cementerio está lleno de canciones que nunca se cantaron. El cementerio está lleno de sueños que nunca se cumplieron, edificios que nunca se construyeron. El cementerio
está lleno de metas que nunca se alcanzaron. El cementerio está lleno de palabras proféticas que nunca se cumplieron. Y usted dirá, ¿cómo es posible si Dios habló? Porque hay palabras proféticas condicionales. No todo depende de Dios, también depende de ti. Depende de ti. Y si en lo que depende de ti no hay alineamiento a la perfecta voluntad del Señor, aquí no hay cumplimiento. No hay cumplimiento. Así que este próximo equipo de trabajo que voy a mencionarte no funcionó. ¿Cuál no funcionó? Simón el celote y Judas Iscariote. Simón, hace unos minutos te dije que Simón tiene que ver caña llevada por el viento. Pero este Simón no es primero Pedro. No, este Simón es el número 11. Y ya en el número 11, en este punto número 11, hay que ser flexible. No os conforméis a este siglo, sino renovaos. Tienes que renovar la mentalidad, renovar el entendimiento. Renuévate. Por eso, al número 11 llamado Simón, el Todopoderoso no le llamó Pedro. No, Pedro es el fundamento, piedra firme, revelación, porque es lo primero. Pero en el número 11, mira, esto es como el bambú. El bambú está 7 años creciendo hacia abajo y tú no ves nada. Son 7 años hacia abajo, fortaleciendo raíces. Y luego, en meses, desarrolla toda esta altura. Pero arriba todo es moldeable, flexible, enseñable. Hola, ¿alguien me está entendiendo en esta hora? Con un corazón humilde, flexible, enseñable. Es el número 11. Simón es el número 11. Y quien lo sostiene es el número 1, revelación. El número 2 lo sostiene la experiencia, la madurez. Lo sostiene el número 3, la oración, el ayuno, la guerra espiritual. Lo sostiene el amor. Allá Simón está, mire, volando, moldeable, enseñable. Pero debajo hay 7 que sostienen. 7 años que sostienen. Desde Pedro hasta Felipe, 5. Y luego lo doble de los dones del Espíritu Santo de Dios hasta Mateo. ¿Está conmigo? No funcionó. Judas Iscariote no funcionó. Aunque caminó con Simón, ¿qué le pasó a Judas? Simón era lo que representa lo moldeable, lo enseñable, lo sensible, lo manejable. Judas se supone que fuera alabanza, pero alabanza sola no puede caminar. Alabanza sola no puede caminar. Lo tengo que repetir por tercera vez. Cantantes cristianos solos no pueden caminar. Músicos solos no deben caminar. Adoradores solos no pueden caminar. Judas solo no puede caminar. Necesita un corazón humilde, un corazón moldeable, un corazón aprendiz, un corazón enseñable para que tenga éxito. Y este equipo de trabajo no funcionó porque Simón el cananista hizo el trabajo, pero Judas Iscariote no. Hay equipos que no funcionan. Y este último no funcionó. Nunca se frustren los líderes de esta casa cuando de repente alguien del equipo no funcione. Quédese tranquilo. Busque un Matías inmediatamente y ore por el Pablo. Siga caminando. Siga caminando. Dios ya ocupará ese lugar. Vamos. Una última vez, inhale y exhale. Así que note por favor el orden que todos nosotros necesitamos si queremos avanzar en este reino. Y con esto voy a lanzarme al próximo nivel dentro de este mensaje en los próximos minutos. ¿Usted está listo? ¿Listo?
Primero Pedro, revelación. A este reino no se entra por fanatismo. A este reino no se entra buscando novio. A este reino no se entra por invitación de alguien y me gusta la música, me gusta esto. Aquí se entra por revelación. Y luego que usted tenga la mínima revelación, la suficiente para entrar al reino, y no se olvide que todo tiene que pasar por Cristo, por sangre, por cruz, por sacrificio, por cordero. Entonces, Andrés, plántate, siéntate, siéntate un momento, plántate, porque el segundo no es Felipe, el segundo es Andrés. Date tiempo, conoce más a Dios. Ay, apóstol Marlín, es que yo llevo mucho tiempo sirviéndole al Señor. Pues siéntate, conoce la visión. Estás llegando a un lugar nuevo. Tú no sabes cómo se hacen las cosas aquí en este lugar. Bendito el nombre de Jesús. Andrés, date tiempo, experiencia y adquiere madurez. Paréntesis, rápido. Somos los predicadores invitados y tenemos que tomarnos un tiempo y orar a Dios. Déjame conocer la atmósfera de la casa. Déjame conocer. Señor, revélame la atmósfera. Señor, revélame. Dime que sí, dime que no. Tú sabes. Bajito. Ahorita, con la alabanza y la adoración, a mí lo que me dan es unos deseos de moverme acá y empezar a danzar, porque yo amo danzar. Me gusta la danza. Si usted va a nuestra congregación, usted se va a encontrar con un equipo de aproximadamente 60 danzores. Son bailarines para el Señor. Bajito. Tenemos una danza aérea que baja del techo. Danzoras que bajan del techo, dan vueltas y todo eso. Tenemos zancos, tenemos ballet. Yo tengo que calmarme. Yo no estoy en casa. Yo me quedé tranquila en la silla. Y si me pongo a dar vueltas por ahí y agajo el manto y la vara de alguien Andrés, experiencia y madurez. Andrés, le interrumpo la adoración aquí al departamento de alabanza y adoración y hago un espectáculo. No. Sonríe y disimule. Voy avanzando. Revelación. Experiencia con Andrés. Jacobo, guerra espiritual, ayuno, intercesión, clamor, sujetador de calcañares. Juan, amor, bondad, misericordia. Ahora, Felipe, lista para ganar vidas para Jesús. Evangelismo. 6, pero tiene que ser con los dones del Espíritu Santo de Dios. 7, ahora voy a subir a otro nivel de gloria para que se manifieste lo doble de todo lo que Dios me ha dado. Ya en este punto tengo que aprender a conocer los dones que Dios me ha dado, los talentos que Dios me ha dado, la gracia única que Dios me ha dado, porque quiero lo doble. Tomás, ¿lo doble de qué? De Mateo. Quiero más regalos de Dios, quiero más dones del Espíritu Santo. Con lo doble seré más efectiva, con lo doble lo voy a hacer mejor. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Y ya estamos en el punto número 8. Bendito Dios. Alguien debe decir aleluya, aleluya, porque tenemos un Dios que es un Dios de avance, tenemos un Dios que es un Dios de expansión, tenemos un Dios que es un Dios de crecimiento. Jesucristo nunca dejó a los suyos con el mismo nivel de gloria. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, que en un momento determinado Jesús
sopló sobre los discípulos. Juan 10:10 y le dijo: reciban el Espíritu Santo de Dios. Estaba vivo todavía Jesús cuando sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo de Dios. Pero luego Jesús murió, resucitó, y ahora los discípulos que fluyeron con el soplo necesitaban algo más. Porque cuando Dios te da algo y tú lo usas y 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 te desgastas, te vas a encontrar con el límite. Te vas a encontrar con la pared de tanto uso. Alguien tiene que entenderlo. Te vas a encontrar con la pared, y es allí donde tú sabes que necesitas más y más y más de Dios, porque tú has avanzado. Alguien necesita más y más de Dios. Fíjate que no te he dicho ¿quieres más de Dios? Creo que todos queremos más de Dios. La pregunta es si tú necesitas más de Dios. No es lo mismo querer que necesitar. Y yo estoy diciendo que cuando tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y utilizas todo lo que Dios te da, tú vas a necesitar un segundo aire. Necesitas más de Dios. Es por eso que tenemos a Pedro, tenemos a Jacobo, tenemos a Juan. Permíteme tomar estos tres hombres como ejemplo, que comenzaron a fluir por el soplo del Señor y predicaban la palabra con el soplo del Señor y ganaban vidas con el soplo de Juan 10:10. Pero un día Pedro se dio cuenta de algo, pero más que Pedro se dio cuenta el Dios Todopoderoso, que Pedro predicaba, que Juan predicaba, que Jacobo predicaba, pero solamente podían alcanzar a los de su propio idioma. Porque si yo hablo español, solamente alcanzo latinos, pero si yo hablo inglés, podría alcanzar a los anglosajones. Y si hablo portugués, entonces puedo también alcanzar a Brasil, puedo alcanzar también a Angola. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Es entonces cuando en Hechos de los Apóstoles, mientras ellos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, ocurrió algo. Ahora el cielo decidió que no fluyeran solamente con el soplo del Dios del cielo. Bajaron lenguas de fuego y se posicionaron sobre 120 de aquellos 500 que estaban invitados. Déjame ir a toda velocidad en esta tarde, en mi último mensaje en este fin de semana. Déjame ir a toda velocidad. Fueron invitados 500, pero el Señor Todopoderoso le dijo: ustedes tienen que estar en ese lugar. Aprende a estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el momento correcto, y a no moverte de tu coordenada. 380 se fueron de la coordenada, seguramente por razones entendibles, como tengo trabajo, como que tengo que lavar ropa, como que tengo que dedicarle tiempo a razones como esa. 380 no estaban, pero la lengua no bajó hasta donde estaban ellos. La unción cayó donde Dios dijo que tenía que caer, donde estaban los 120. ¿Alguien me está entendiendo mis palabras en esta hora? Y ahora dice la palabra del Señor que bajaron lenguas de fuego. Cuando a veces en religión hablan de lenguas de fuego, rápido piensan única y exclusivamente en lenguas angelicales. Mas yo vengo a decirte en esta preciosa tarde del Señor que no hay solamente lenguas angelicales. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: si tienes el don de lenguas y tú no sabes lo que tú estás hablando, haz silencio y habla para ti mismo. Si no hay intérprete, haz silencio, no hagas escándalo, no hagas ruido, habla para ti mismo y sé edificado tú mismo como Dios quiera. Pero si tú vas a hablar lenguas y las vas a hablar de forma pública, es porque alguien que está presente tiene que entender. Alguien que está presente tiene que entender, porque los dones no son para ti, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Alguien que entienda una vez más lo que estoy diciendo. No es si tú quieres, es si tú lo necesitas. Por última vez, no es si tú quieres. De querer todo el mundo quiere, es si tú lo necesitas. Posiblemente alguien aquí presente necesita escuchar lo siguiente: déjame ser tu voz, déjame ser tuas mãos, déjame demonstrar o quanto te amo, déjame ser teus pés, teus ouvidos quero ser, déjame ser, eu quero ser teu Deus, eu quero ser teu Deus, eu quero ser teu Deus. Teu Pai quer falar agora. Levanta
Levante esas manos al cielo. Es portugués y no estudié portugués. Fue en Brasil que el Espíritu Santo de Dios me dio el idioma, porque yo estaba frustrada, porque fui a una iglesia que no hablaba nada de español y a mí se me agotó el aceite y yo no puedo cruzarlo, no puedo pasar, no puedo predicarlo, no puedo, y sentí como que el cerebro se me abrió y comencé a entender portugués y comencé a hablarlo. Yo misma y mi esposo quedamos maravillados, hablándolo sin estudiarlo. Mírame acá, corazón, bajaron lenguas de fuego y ellos comenzaron a hablar en nuevos idiomas, comenzaron a hablar en nuevos lenguajes. Esto está disponible para ti, está disponible para ti. Entiéndelo. Por eso Pedro se ganó 5,000, porque hablaba en muchos idiomas por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía: yo hablo más lenguas que todos ustedes por el poder del Espíritu Santo de Dios. A mayor unción, mayor alcance, mayor gloria, mayor alcance. Vamos. Pero ahora Dios nunca te deja así. Dios siempre tiene más. Y cuando ellos llegaron al límite predicando, ocurrió algo. Predicaban en diversos idiomas, alcanzaban miles y miles de personas, pero a Pedro las rodillas le temblaban. Y en Hechos capítulo 4 se reunieron y estaba el mismo Pedro del soplo, el mismo Pedro de la lengua, el mismo Juan del soplo, el mismo Juan de la lengua, el mismo Jacobo del soplo, el mismo Jacobo de la lengua, el mismo en Hechos 4 diciendo: Señor, tenemos miedo, ayúdanos a no tener miedo. Es la persecución, Señor, ayúdanos y respáldanos con milagros portentosos, sanidades y maravillas. Y Hechos 4 dice que un gran terremoto los sacudió. Y desde ese día ya no era por el soplo, ya no era únicamente por la lengua, era que Pedro pasaba por el lado de la gente enferma y con la sombra sanaba. Oh, si es aplausos para el Rey, dáselo fuerte. Y con la sombra sanaba, con la sombra sanaba. Pedro miraba a los ojos a la gente y le decía: de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? No era solamente el soplo, no era solamente la lengua. Pedro tenía poder. Levante esas manos al cielo si usted está necesitando más. Y si usted no necesita más, es porque lo que se le ha concedido no lo está usando. Desde hoy lo vas a usar. Si Dios te dijo que en ti, en tus manos, hay unción para sanar, vete al hospital. Haz lo que tienes que hacer con el debido orden de la casa. Vamos. Está bien. Mírame acá, corazón, voy avanzando en esta preciosa tarde. Es una gloria maravillosa aquí en este lugar. Los primeros 12, cada uno significa algo distinto. Una vez más, enamórate de la unción. Enamórate de la unción. El Señor ahora los mantuvo así, en equipo, hasta el final. En equipo. Pero de vez en cuando el Señor hacía como unos pequeños switch. Donde se necesite, allí va a estar. En el evento de mujeres mencioné algo que quiero profundizarlo. Es breve, en los próximos minutos, rapidito. Y es que la hija de Jairo necesitaba resurrección, avivamiento.
Evangelismo es darle vida a aquello que nunca la ha tenido. Avivamiento es devolverle la vida a lo que un día la tuvo y se le fue. Y la hija de Jairo necesitaba ser reavivada. Avivamiento. Y Jesús pudo haber dicho: vente, Felipe, vamos, Felipe. Pero no, Felipe no podía ser escogido, porque Felipe es evangelista. Vente, Andrés. No, pero ¿Andrés para qué? Si la unción de Andrés es madurez y experiencia. No. Y Jesús escogió sus piezas para el avivamiento. Esto es como una ecuación. Venga, muchachos, pero a esa habitación van a entrar conmigo. Ven, revelación. Ven, guerra espiritual, ayuno, oración. Vente, amor, bondad, misericordia, vente. Entremos a la habitación. Entró Pedro, entró Jacobo y entró Juan. Los tres con la gracia que es Jesucristo. La gracia. Y ahora dijo Jesús: Talit kumim. Talit kumim, dos palabras arameas. Talit, el talit, quita el del talit. El peso de la ley no deja que se levante. La religiosidad no deja que se levante. La tradición no deja que se levante. Jairo, tú le has colocado un talit, más de 600 leyes a esta nueva generación, a esta niña. Talit kumim. Sáquenle el talit. Kumim, levantamiento. Sufijo mim. Te vas a levantar de cara hacia mí. Y en ese avivamiento estaba revelación junto con la gracia de Dios. Estaba la guerra espiritual y estaba el amor, la bondad y la misericordia. Aquí está la ecuación de un gran avivamiento para Texas, para Puerto Rico y para la nación que tú representes. Revelación, Pedro, más Juan, bondad y misericordia, más guerra espiritual, ayuno y oración, más gracia es igual a avivamiento. Vamos, denle ese aplauso más fuerte al Rey. Aleluya. Vamos avanzando en este hermoso atardecer. E insisto, como es mi último mensaje de este fin de semana, quiero decirles algo a este segundo servicio. Sus pastores siempre van a necesitar un Pedro, un Jacobo y un Juan. Siempre lo van a necesitar. Juan es el que te besa. Juan es el que te abraza. Juan es el que después que el pastor o la pastora han predicado tremendamente y todo el mundo cree que todo está bien, aleluya, gloria a Dios, Juan sonríe y Juan camina detrás de los pastores allá al salón, a la oficina. Pastor Juan, pastora Emi, qué bien le quedó el mensaje, lindo. Permiso, que voy a cerrar la puerta. ¿Puedo? Yo que los conozco, ay, yo los veo tristes. Sus nenes están bien. Hay leche en la nevera. ¿Tuvieron pan para desayunar? ¿Necesitan que le cuide a los nenes para algo? ¿Quieren un abrazo? Les seco las lágrimas. Me necesitan. Juan es necesario en la vida de un ministro. Nunca lo olvides, Juan. Pero también Jacobo es necesario. Es que Dios escoge a cierta gente como nosotros para el ministerio, que de repente
nos invitan y queremos decir que sí, queremos servirle a todo el mundo. Y de repente nos encontramos en la agenda con 2 compromisos, el mismo día, a la misma hora, en diferente país. Y uno dice, ay, Dios mío, ¿a quién le voy a fallar hoy? Ay, Señor, es que yo quiero servirle a todo el mundo, pero el tiempo no me da. Ay, Dios mío, Carlos, resuélveme esto. Llama tú dijiste que sí por un lado y yo por el otro. Ay, Dios, amado Dios, ayúdame. Pero Jacobo se levanta. Jacobo le llevaba la agenda a Jesús. Jesús no puede ir a este lugar porque tenemos un compromiso en el otro lugar. No, Jesús, no podemos cenar con él porque recuerda que ya dijiste que ibas a cenar con aquel. Jesús, mira, los griegos dicen esto, los fariseos te buscan por este lado. Cuidado con los herodianos y los saduceos. Jesús, Jacobo te lleva la agenda. Jacobo te ayuda. Y alguien dirá, ¿y Pedro? ¿Para qué necesitamos un malcriado así en el ministerio? Porque Pedro era agresivo y malcriado. ¿Está bien usted? ¿Me regala 5 minutos más? ¿Sí? Qué bueno. Pedro era malcriado. Pedro, dice la Biblia, que en un momento dado, cuando fue confrontado, tú eres uno de ellos. Cuando Jesús fue arrestado en la casa de Caifás, él sacó su lenguaje antiguo, dijo malas palabras, él maldijo todo lo que encontró para probar que él no era uno de los de Jesús, para después estar llorando. Pedro. Y alguien dirá en esta hora, pero ¿para qué yo quiero un Pedro en el ministerio? Así. ¿Te explico? Inhala, tu última inhalación y exhala. Porque cuando tú tienes las cámaras frente a ti y tú estás fluyendo y predicando, y de repente tienes acá un grupo de gente libertina. Por eso es que tú creces, por lo libertina que eres, porque tú toleras pecado, Mira para allá, con esos labios pintados, con esas uñas largas y esas tacas, hija del diablo, Jezabel. Uno tiene las cámaras allí y el pueblo lindo acá. Y uno, aleluya, santo, santo es el Señor, digno. Y uno, ay, Pedro, ¿dónde estará? Pedro, ¿dónde está? Santo. Y de repente viene Pedro. Los Pedros casi siempre caminan algo así. Los Pedros caminan algo así. Entonces viene Pedro y uno, los amo, aleluya. Dime, Pedro. Apóstol Marlín, ¿qué hago? ¿Le parto la cara? Yo lo boto, lo saco por el pelo. Y yo permiso, permiso, permiso. Pedro, ven acá. En el baúl del carro tengo una espada. Sácale y córtale la oreja, que después yo lo sano. ¿Dónde están los Pedros que dicen, qué es lo que te pasa con mi pastor Juan? ¿Tienes algún problema con mi pastora Emi? ¿Tienes algún problema con Cielos Abiertos? ¿Algo que decirme del departamento de música? ¿Algo que decirme de los líderes de esta casa? ¿Tienes algo que comentar? Porque yo soy Pedro y yo también te voy a responder. Yo soy Pedro, esta es mi responsabilidad, defender la visión, el ministerio de esta casa. ¿Dónde están los Pedros? ¿Dónde están los Juanes? ¿Dónde están los Jacobos?
terminando, ¿estamos bien? Me dice mi santo esposo que ya debo terminar. Yo me sujeto. Santo Jesús, pero estamos bien. Solo que tengo que terminar. Pues 2 cosas más y me voy. Deja buscar el final. Todas estas. Muy bien. Termino así. Vamos a leer Hechos 1:13. Hechos 1:13. Dice la Biblia: tan pronto Judas Iscariote se ahorcó, hubo que cambiar el orden. La gente se cree que se puede ir de la iglesia y no hace daño. Miren, hacen daño. Te voy a decir hasta cómo. Hasta en una gloria poderosa. Cuando Dios está rompiendo, y ellos se ponen a hablar unos con otros, a masticar chicle, a sacar el celular. Hasta así hacen daño. Y Judas Iscariote hizo más daño del que usted se imagina. Hubo que cambiar el orden de los equipos de trabajo. Y ahora en Hechos 1:13, después que ellos oraron, se presentaron en el orden que el Señor Todopoderoso les reveló. Y entrados subieron al aposento alto en este orden: primero Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Leamos el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando usted ahora une lo que significa cada nombre, se da cuenta lo que se necesitó para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Número 1, primero la revelación del reino, Pedro. 2, orando y luchando en ayuno, en oración, en guerra con Dios y contra el diablo, Jacobo, para que se libere la gracia de Dios disponible, el amor, la bondad y la misericordia. Juan, para que entonces podamos madurar. Andrés, esto nos coloca en una posición maravillosa para ganar más vidas para Jesús. Felipe, con una verdadera doble porción de poder. Tomás, y ahora unimos todos los dones del Espíritu Santo. Bartolomé y Mateo, manteniéndonos en oración y tomando la herencia. Jacobo, con celo, siendo flexibles, enseñables. Simón, y que todo esto termine en una vida maravillosa de alabanza, adoración y gloria al Dios del cielo. Judas, ponte de pies. Vamos, ponte de pies en este bello atardecer. De dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Aleluya. Antes de viajar para Texas, tuve un sueño. Como usted debe suponer, uno ora, uno busca dirección del Padre antes de viajar a un lugar, pisar una plataforma, y además que el Espíritu Santo de Dios sabe. Y yo soñé con un niño, y yo, dentro de mi jocosidad, yo dije: ¿será que Dios me está permitiendo ver el rostro de mi futuro nieto? Digo, ninguna de mis hijas se ha casado, pero ¿será que Dios me quiere llevar al futuro y me va a quitar el golpe de que nunca pude tener un varón? La jocosidad, ¿no? Uno bromea, pero no. Cuando llegué acá a Texas y la pastora me muestra la foto de su hijo mayor,
ese era mi niño del sueño. Y le comenté a los pastores, pero yo seguí orando. Y anoche, allí en la habitación del hotel, vuelvo a soñar con el niño. Es el niño mayor de los pastores, Juan y Emi, y se llama Juan. Me dicen los pastores, Juan fue engendrado. El pastor estuvo en 40 días de ayuno y oración. Y Juan significa bondad, amor, misericordia. Y yo le he pedido a los pastores que me den la autorización para ungir a Juan. Pero ungiendo a Juan, estamos haciendo un acto profético. No solamente porque Dios va a usar con poder al niño. No solamente porque el Padre no va a esperar que él sea hombre para usarlo en dones espirituales. Lo va a usar siendo niño. Sino porque este acto profético va a activar un ungimiento para todos los niños y la juventud de esta casa. Los niños y la juventud de esta casa. Ven, Juan. Ven, Mateo. Regalo de Dios, Matatías. El aceite, por favor. Oye, Mateo, tú eres rápido. Este es bravo, Padre de la Gloria. Este es bravo. Muy bien. Los niños y los jóvenes son importantes. Último comentario para ungirlos. Un día en el Nuevo Pacto aparece registrado en Hechos de los Apóstoles. Hubo unas personas, un matrimonio, Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo. Porque la instrucción era que el resultado de las ventas de las propiedades en ese momento histórico, todo le fuera entregado a los apóstoles. Pero ahora Ananías y Zafira mintieron. Primero él, Ananías, y murió. ¿Por qué murió? Porque cuando Dios quiere traer un principio espiritual, Él es radical. Y lo estaba trayendo. No le mientas al Espíritu Santo. Cumple los acuerdos que haces. Y ahora Pedro se fue. Pero no regresó solo. Regresó con un grupo de jóvenes. Y cuando le preguntó a Zafira, Zafira, ¿entregaste todo? Zafira mintió y dijo, sí, entregué todo. Y Pedro dijo algo, escúchenlo. Jóvenes, saquen a los muertos de la casa. Los niños y los jóvenes, esta nueva generación, son los que sacan lo muerto de la casa. Sacan religión de casa. Son los que disciernen y perciben mortandad. Conceptos que no son conformes a los conceptos del reino de Dios. Hay una niñez y una juventud que va a detectar lo muerto. Lo va a sacar de la casa. Y no va a permitir entrada a la casa. Y Dios lo hará. Extienda sus manos hacia ellos. Te voy a ungir a ti también. Regalo de Dios. Estos rizos que tienes son lindos. Juan, mírame. ¿Qué edad tienes? 8. 8 significa nuevo comienzo. No hay nada que opere por casualidad, Juan. Dios pudo haberle dado este sueño a otra persona cuando tú tuvieras 10 y hubiera sido lindo también. Pero es tu tiempo. 8. Tu papá nació en el 1980. En un 8. Nuevo comienzo. Entonces el Espíritu Santo de Dios, por causa del aceite, va a comenzar a darte dones. Al principio no vas a entender, pero luego lo vas a entender muy bien. Y tú, Mateo, como tú eres de lo que tienes 6, este captura unciones aunque no le toquen. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, imponemos las manos sobre este niño, Juan. Bondad, amor, misericordia,
Señor, con este aceite lo marcamos al llamado, al ministerio que tú has determinado para él. Activamos el don profético que ya tú le has asignado. Activamos ahora mismo el don de predicador que tú le has asignado. Señor todopoderoso y eterno, ellos son dos que han salido de los mismos lomos y del mismo vientre. Mateo, Matatías, regalo de Dios. Colocamos aceite sobre ti. Te cubrimos con la sangre poderosa de Jesucristo. Activamos los dones del Espíritu Santo. Ese don de guerrero que hay en ti lo activamos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sobre ellos espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de poder, de temor de Jehová y de consejo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Vamos a hacer algo más. ¿Te atreves a dar un paso más al frente, Juan? Él lo da primero. No, sí. Los segundos son maravillosos, ¿verdad? Tú estás seguro y claro, ¿verdad, Mateo? La prosperidad también fluye en esta casa. Hay una unción maravillosa que el apóstol Carlos y yo venimos cargando a favor de los niños. Entonces, vamos a hacer algo que no sé si después los pastores me dirán: ay, apóstol, ¿qué usted hizo? Pero yo me monto en el avión y yo me voy. Todo lo que ustedes hagan para bendecir a Juan y a Mateo, el Señor se lo va a multiplicar en bendición. Yo estuve en Costa Rica y en Costa Rica el Señor nos dijo a mi esposo Carlos y a mí: todo lo que ustedes le den a ese niño, un moreno bello que estaba en una esquina, ustedes lo van a cosechar en su hija Victoria Esther. Llegamos a Puerto Rico y así fue, de forma rápida e inmediata. Victoria Esther nos dio un reporte. Se ganó más de $3,000 en un mes y ella es groomer y estudiante de veterinaria. Bueno, y canta para el Señor, pero no ha tenido compromisos donde puedan bendecirla. Al conteo de 3, toda ofrenda que ustedes coloquen a los pies de Juan y Mateo será para Juan y para Mateo, entiéndalo bien. El Señor Dios Todopoderoso les va a multiplicar a ustedes y a sus hijos. Les va a multiplicar a ustedes y a sus hijos. Es un principio de reino. Terreno fértil, siembra, cosecha. Toda cosecha la vas a recibir conforme al mismo género. 1, 2, 3. No cierren los ojos. Un paso más al frente, Juan. Un paso más al frente, Mateo. A los pies de ellos. ¿Dónde están los adoradores de la casa? Hay una unción de adoración en ellos. Hay una unción profética en ellos. Donde ustedes siembren, sus hijos van a cosechar. Donde ustedes siembren, sus hijos van a cosechar. Abraham vio los cielos y vio muchas estrellas en el cielo. Y Dios le dijo a Abraham: Mateo y Juan, ¿puedes ver? Así será tu descendencia. Dios te está permitiendo ver. Mira el piso. ¿Estás viendo? Nunca te faltará nada. Mateo, nunca te faltará nada. Juan, nunca te faltará nada. Nunca. Nunca. Amén. El Dios que llama, el Dios que te sostiene. El Dios que te llama es el Dios que te sostiene. Arrebatador de bendición. Cosecha para tus hijos, cosecha para tus nietos, cosecha para la próxima generación. Cosecha, 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 cosecha. Cosecha para tus hijos, cosecha